Soham, yo soy lo que soy. Hola queridos estudiantes de la maestría de educación sexual. Es un placer estar otra vez aquí con ustedes, ahora hablando del tema de los sentidos y la relación que tiene con la sexualidad consciente. Desde la perspectiva de la filosofía de Oriente, el tema de los sentidos es muy peculiar. De hecho, la observación del sentir es también conectar con tu cuerpo, conectar con las diferentes sensaciones. Y pues los sentidos de la percepción, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído, tienen una sensibilidad peculiar en la relación que tenemos también con nuestro entorno, hablando también de la relación sexual con tu pareja, con la relación con tus hijos, con tus amigos, con tus hermanos. Tiene que ver también con una percepción de agrado o rechazo cuando el sentido mismo te dice esto no me gusta o te dice esto me gusta mucho, ¿no? O me agrada. Entonces, los sentidos tanto nos dan un conocimiento del objeto exterior, un conocimiento interno de cómo reacciona en nuestro ser. Pero también nos atrapa en el placer. Nos da placer ciertas sensaciones que captan nuestros sentidos. Y en cierto momento es agradable y pues esto es lo que nos invita también a activar una relación quizás o ir hacia objetos determinados por la sensación que provoca en tu cuerpo. Entonces, aquí este placer que en un momento es la acción que puede provocar esta unidad o este ir hacia ese objeto para recibir el placer, en ocasiones puede causar una compulsión o una adicción también a ir hacia esos placeres. Entonces, estamos hablando también no solo de lo que puedes recibir en una percepción con una relación de pareja, en lo que comes, en lo que inhalas, en lo que tocas, que puede causar también una sensación de placer. Puede ocurrir también el invitar al continuo placer y al deseo desenfrenado, ir hacia una adicción hacia el objeto del sentido, al objeto que se está sintiendo. Y entonces aquí estamos vinculando con algo que al principio nos pudo dar esa cercanía y esa conexión a crear necesidad o crear angustia por tenerlo o crear una codependencia de ir hacia ese placer y estar en ese placer, o tal vez también esclavitud por ir y recibir y seguir recibiendo ese placer. Y muchas veces no atenerte a las consecuencias o quizás a la intoxicación que puedes estar teniendo en tu cuerpo por estar accionando en ese placer, y también a la muerte de tus células, al dolor emocional. Entonces, los sentidos tanto nos dan este conocimiento y este acercamiento y esta satisfacción y esta alegría, esta dicha en un momento, pero en otro momento ir demasiado a ello y enfocar tu relación con el objeto del placer de una manera codependiente, de una manera impulsiva,
se vuelve inconsciente y esta relación intoxica. Esta relación causa dolor. Esta relación causa ansiedad por perder el objeto del placer. Y los seres humanos nos encapsulamos, nos podemos encapsular en decir, si no tengo ese objeto de placer, mi vida no funciona igual. Y esto es la mente, la codependencia. Entonces, el sentido nos puede ayudar en algún momento a tener momentos de expansión, pero la compulsión o ir hacia ello sin una autorregulación o una conciencia nos puede ocasionar fracaso, dolor y adicción, en donde ya no hay una libertad. Y bueno, según los maestros del yoga, la libertad es el vínculo más importante en tu vida que debes cuidar. Porque la libertad es poder volar, poder fluir, poder crecer, ser independiente. No significa soledad. Libertad es tener la oportunidad de crecer, expandirte. Entonces, Patanjali nos habla en sus libros. Patanjali es un maestro de la ascensión, un maestro que vino en el año aproximadamente en el 200 después de Cristo, o dicen unos en el 200 antes de Cristo, que vino a dar enseñanza de los caminos de la evolución que nos llevan a la iluminación. ¿Cuáles son los pasos que nos llevan a la iluminación? Y entre esos pasos, en el quinto paso, Pratyahara se llama, Patanjali recomienda desapego a los sentidos de la percepción. Es decir, desvincularte del placer de manera en que no creas una necesidad. Práctica del desapego de los sentidos para liberarte, para reconectarte internamente y no buscar la necesidad externa. Es una práctica de concentración interna, es una práctica de conciencia en tu cuerpo y de reconexión, la libertad de llevar los placeres en un lugar, ponerlos en un lugar fuera de tu necesidad. Y hay prácticas que se sugieren como, por ejemplo, el no comer carne roja, ¿sí? Que debe crearse pues, una necesidad y no comer carne roja, o no fumar, no tomar alcohol. También unas prácticas del cuidado de la sexualidad, hablando aquí de sexualidad consciente, de no ir al impulso de la sexualidad, al impulso del deseo, al impulso de la simple satisfacción. Entonces, según los maestros de la ascensión energética o de la evolución o del camino de la iluminación, los sentidos nos pueden aprisionar y esclavizar y no permitir el paso a tus siguientes niveles. Entonces, aquí yo les invito a hacer una reflexión a través de una meditación de cómo te sientes en relación a tus sentidos. Cómo es que la influencia del placer se conecta con tu cuerpo, con tu conciencia, y qué sentimientos crea en ti. ¿Crea felicidad, dicha o ansiedad
o estás yendo hacia situaciones de placer que sabes que te hacen daño a tu cuerpo, a tu mente, a tu persona, a tu integridad, o te sientes liberadamente expandido, que estos placeres no influyen en la necesidad de ir hacia ellos, en la necesidad de tenerlos, que si no lo tienes no te sientes a gusto o sientes que no vives de la misma manera. Eres capaz de estar reconectado contigo mismo sin el deseo externo. El yoga y la evolución consciente y los caminos de la iluminación te invitan a reconectar con tu corazón y invertir el placer externo al placer interno, a la conexión con el corazón y conectar con el centro del amor y expandir esa energía a través de la práctica y crear la no necesidad de la satisfacción externa. Entonces, este tema de los sentidos, de la búsqueda del placer a través de ellos, es muy importante para reconectar con la conciencia de esta unión o conexión con el exterior, externa, con el objeto externo que nos da placer. ¿Cómo lo ves o cómo lo sientes? ¿Sientes ansiedad por no tener ese placer, por no obtenerlo o satisfacerlo? Como un bebé que no se le da el biberón en el momento que está pidiéndolo y entonces comienza a hacer unos llorar y llorar y llorar, a veces no tener esa autorregulación, y entonces la mamá da el placer inmediato, entonces el bebé así se calla. ¿Y qué pasa cuando no hay un biberón en ese momento? Puede aprender y tener la capacidad de esperar a que se pueda preparar, o hay un drama porque no está el objeto del deseo inmediato. Entonces, viéndolo desde nuestra sociedad, desde el cómo hemos criado a nuestros hijos, dándoles el objeto del deseo inmediato, para que no estén llorando, para que no den lata. Entonces el celular se lo ponemos para que me deje hablar con mis amigas, para que esté entretenido y me deje ver mi programa favorito, o esté yo tranquila y no tenga que estar cuidando. Entonces le damos objetos de satisfacción, una paleta, cualquier objeto que entre a través de tus sentidos y entretenga por ese placer. Entonces el niño se acostumbra a buscar el placer y por la falta de la atención y ya no trabaja la autorregulación de estar tranquilo consigo mismo, solo también, entreteniéndose consigo con la investigación de lo que tiene alrededor. Al adolescente y al adulto le pasa lo mismo, solo que con objetos diferentes. Entonces, aquí el peligro es que el adolescente comienza a buscar más placeres de alcances diferentes de acuerdo a su edad. Y entonces llegan pues las drogas, el alcohol, el sexo. Y hablando aquí de la sexualidad consciente, no hay una instrucción educativa normalizada en la escuela, en una institución, o los maestros no tienen la capacidad de poder educar o dar cátedras o pláticas de sexualidad consciente. Y entonces el adolescente en su investigación busca el placer, lo experimenta, lo encuentra y entonces busca más y busca más. Y en esta experimentación
¿Cómo lo va a hacer? Muchas veces no importa el objeto, no importa la persona, estoy buscando el placer. Entonces van a una fiesta, van a un bar, ¿y cómo es la sexualidad? O empiezan a experimentar otro tipo de sexualidades diferentes o búsquedas de mayor placer, porque esto ya les dio, ya quiero experimentar ahora más. Y buscas más, y buscas más, y no hay nada que te satisface en completud, pero estás en el placer de los sentidos, no en la conexión de la relación. No hay conocimiento de la sexualidad consciente, de tu energía, de la conexión interna, de qué pasa con esta energía, dónde se queda la satisfacción, dónde se queda el apego al deseo, dónde se crea la necesidad, dónde se satisface y realmente qué logra. Entonces, lo que está logrando en nuestra sociedad es adicción a la sexualidad, adicción a las drogas, adicción a estar afuera, adicción a estar escapando a mundos externos, a buscar el peligro, adrenalina, etc. Entonces, es muy importante hacer conciencia de nuestros sentidos, hacer conciencia a los niños, a los adolescentes y a los adultos de qué está pasando, qué estás buscando con tus sentidos, qué estás queriendo satisfacer. ¿Realmente estás encontrando en ese deseo, en esa obsesión o en esa adicción el objetivo? Muchas veces se cree que sí, muchas veces, o se cree que esto ya no se puede dejar. Y ese es un peligro social. Entonces, como educadores de sexualidad consciente, tenemos que tomar en cuenta nuestros sentidos, hacia dónde nos está llevando y hacia dónde está llevando a los que nos rodean, a las personas que vienen con nosotros a consulta, hacia dónde se está dirigiendo su conciencia, su energía y la acción. Pratyahara te acerca a retirarte de la necesidad del placer a los sentidos. Y según los maestros de la ascensión, como Patanjali, esto te acerca a la conexión divina, a la conexión con el corazón, a una relación consciente contigo mismo y con lo que te rodea. Entonces, es una belleza la misión que tienen los sentidos en nuestra vida y además poder sentir ese placer de comer, de sentir a la otra persona, de conectar. Más tenemos que tener cuidado hasta dónde permitimos se volque esta necesidad o que se crea una necesidad o una adicción. Ahí es cuando debemos detener y pensar y reconectar conscientemente si esto está creando un bien. Y realmente no. Ahí ya no crea un bien. Entonces, elevar hacia el sentimiento, hacia los chakras superiores de la esencia del amor, de una relación más energética, más espiritual. Yo te invito a conectar desde estos centros energéticos más elevados y a través de las prácticas del Kriya, elevar esta energía que activa estos centros y sentir claro ese placer no solamente genital que da la sexualidad, sino un placer y un orgasmo más elevado, más energético y más conectado con los chakras superiores, que es una energía más espiritual, conectada más desde el corazón, que se puede tener contigo mismo
con tu relación de pareja. Esto es lo que nos da la práctica del Tantra en una relación consciente con tu energía, donde el placer no solamente se queda en los sentidos del placer, en los sentidos de que se recibe la sensación, sino que elevas la energía, se expande y entonces esa expansión, además de ser un placer más expandido, conecta más con el corazón, con el sentir del corazón y sobre todo la energía de la manifestación. Bien, pues esta es parte de lo que ustedes van a estudiar en la conexión con los sentidos según la filosofía de Oriente, el Tantra, que se une también a la experiencia de la vida y a la tradición de Occidente. Muy bien, bueno, pues espero que sigan pasándola bien este día. Sigo aquí con ustedes. Shaktivet Soham. Yo soy lo que soy. Que tengan un